Listo. Entonces habíamos dicho de la clase pasada, estuvimos hablando de las diferentes estructuras de datos que, digamos, pues como la evolución que han tenido, y entre ellas pues tenemos lo que son las listas, lo que son, digamos, como una clasificación de acuerdo a un comportamiento de las listas. Tendríamos lo que son pilas y colas dentro de esa clasificación, ¿cierto? Digamos pues que hay más estructuras, entre ellas árboles, grafos, ¿sí? Pero pues en la que vamos a trabajar son listas. Entonces habíamos dicho que las listas como tal eran estructuras que nosotros utilizamos a medida que vamos necesitando como los espacios, él nos va generando el espacio en memoria, ¿sí? Muy distinto a un vector, que el vector es, digámoslo así, como algo limitado, nos toca decirle qué tamaño vamos a utilizar en los procesos que vayamos a guardar dentro del vector, ¿cierto? Pero acá, a medida de que vayamos necesitando el espacio en memoria, los vamos utilizando y los vamos generando. Entonces, dijimos que las listas, como tal, la lista tenía un comportamiento, y es que cuando ustedes empezaron a ver, vamos a aquí como el dibujito para que nos quede. Nosotros habíamos dicho que la lista tenía lo que es la información, aquí el info, y acá lo que es el apuntador, ¿cierto? Que eso era lo que ustedes manejaban en la clase de estructura de datos. Entonces, ustedes creaban una, digámoslo así, como una clase nodo que tenía la información y el apuntador. Y creaban otra que era una clase lista, ¿sí? Y a partir de ahí empezaban a hacer lo que eran los recorridos, las inserciones dentro de la lista. Entonces, cuando hacían esos recorridos, venían y validaban si existía la cabeza de la lista, ¿cierto? Si no existía, creaban la cabeza. Y después validaban ese enlace a donde apuntaba. Si apuntaba nulo, pues digamos que ese era el fin de la lista. Si apuntaba a otro nodo, entonces continuaba el recorrido hasta llegar, digamos, como al último nodo. Entonces venía algo así. Entonces, creábamos otro nodo acá y acá le agregábamos, digamos, como el apuntador, ¿cierto? Digamos que el apuntador en este caso iba a apuntar a nulo, ¿sí? Eso era pues como el funcionamiento con el que ustedes venían trabajando en los procesos pues que hacían con las listas. ¿Qué pasó acá? Se les ve fácil. ¿Será? Ya listo. Bueno. Entonces, lo que habíamos dicho la clase pasada era que las listas nosotros le podíamos dar cualquier tipo de, digamos, como un comportamiento. Nosotros le podíamos meter datos. Digamos, si yo quisiera agregar un campo acá en el medio de estos dos nodos, lo podía hacer sin problemas. O decirle en qué posición necesitaba mandarle el dato y él me creaba la posición y me colocaba el dato. ¿Sí? O si teníamos que hacer como un recorrido de izquierda a derecha, lo podíamos hacer, ¿cierto? Digamos que en este caso vamos a hacer un recorrido de izquierda a derecha, porque tenemos un enlace con el siguiente nodo.
Pero si no tenemos la información del anterior, no podemos hacer un recorrido de derecha a izquierda, ¿sí? Que eso era lo que habíamos dicho, que existían dos, digamos como dos tipos de listas, las que eran con enlace simple y las que eran con enlace doble, ¿sí? Las que tenían la información del nodo anterior y del nodo siguiente, para poder hacer los recorridos. Después de eso, dijimos que teníamos de acuerdo como a unos comportamientos específicos dentro de, digamos, dentro de nuestras listas tenemos algo. Espérenme, hagamos un dibujo acá, otra vez para que quede en el videito. Entonces teníamos lo que conocemos como colas. Entonces acá teníamos un cajero de banco y acá teníamos como la cola del banco, ¿cierto? Entonces acá tenemos, digamos, como las personas que están haciendo cola y empiezan a pasar acá al cajero, ¿sí? Entonces, ese comportamiento se le conocen como colas y es que el primero que llega es el primero que van a atender, ¿cierto? Esa es pues como la característica que tiene esto. Pero no podemos hacer lo que hacíamos acá con estas listas, de meterles un dato en el medio a los dos nodos o de ordenarlos de forma ascendente y descendente. No lo podemos hacer en este tipo de lista porque estas ya vienen con un comportamiento definido, ¿sí? O sea, tal cual como van entrando los registros, así se tienen que dejar. O sea, no los podemos ordenar, ni los podemos mostrar pues digamos, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? O no podemos hacer un recorrido, digámoslo, como el primero que, perdón, el último que llega hasta el primero que entró, no lo podemos hacer, sino que simplemente vamos haciendo un recorrido desde que el primero que entra hasta el último que llega, ¿sí? Ese es pues como el recorrido que debería hacer esta cola. Y teníamos otra que eran las pilas. Entonces las pilas habíamos hablado de lo que eran las torres de Hanoi, pues que es como el que se nos acomoda al ejemplo, y es que nosotros utilizábamos como unos discos dependiendo de un tamaño y empezábamos a pasarlos de un lado a otro y no podía quedar un disco más grande por encima de uno más pequeño, ¿sí? Entonces, digamos que el comportamiento que empieza a tener esto es que yo dentro de esta torre ingresé este primer disco, ¿cierto? Luego este de acá encima, luego este y luego este de acá arriba, ¿cierto? Pero si yo quiero, digamos, si yo quiero insertar un dato, por ejemplo, entre 1 y 2, tengo que sacar el 4, el 3 y el 2 y meter el que necesito y después volver otra vez a ingresarlos, ¿sí? No puedo decirle que lo inserte de una porque él no lo va a permitir. O sea, yo no puedo saltarme digamos, como la estructura que ya está definida. Digamos que el comportamiento de este es que el primero que entra acá a esta torre va a ser el último que va a salir, ¿cierto? Porque acá está digamos, como la base y la base no la podríamos quitar. Entonces, para poder sacar ese último disco tenemos que empezar a sacar este, luego este, luego este y luego este. ¿Sí? Entonces ese proceso se llama pues desapilar, apilar o desapilar. Y eso es lo que, digamos, como lo que hablamos la clase pasada. Pero empezamos a desarrollar pues como un ejemplito utilizando inicialmente las listas, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver lo que son colas y lo que son, perdón, lo que son, sí, colas y pilas.
¿Listo? Entonces, colas, primero que llega, primero que atiende. Pilas, primero que llega, último en salir, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes conocen como FIFO y LIFO, ¿sí? First input, first output. Y este es last input, es LIFO, ¿cierto? First output, exacto. Listo. Entonces, esta es FIFO y esta es LIFO. Y esos son los comportamientos que no podemos cambiar. Bueno, y en el código hicimos pues como unos ejercicios inicialmente. Entonces, esta era la forma como definíamos las listas. Acá en C#, creamos un ciclo para llenarla utilizando el método de la lista de adición. Con este adicionábamos datos dentro de la lista. Pues acá le pusimos un límite, ¿cierto? Pero recuerden que esto es una estructura dinámica que pues yo le puedo ir adicionando cuando yo quiera. Esto no es un vector que está limitado. Entonces acá simplemente entonces llenamos esa lista, luego llenamos acá, hacemos el recorrido para que nos muestre los datos ingresados utilizando este for each, es como un for más simple, donde le definimos el tipo de dato que se va a encargar de hacer el recorrido y la estructura. ¿Listo? Entonces, como para no hacer un for acá tan largo, este nos permite hacer ese recorrido. Después de esto, empezamos a hacer pues como a utilizar algunos comandos básicos de las listas, entre ellos el reverse, que es, digamos, invertir la forma como estaban llegando los datos. Entonces, digamos que acá nos va a mostrar desde el último hasta el primero, ¿sí? Mientras que acá, en este primer recorrido, nos va a mostrar desde el primero hasta el último. ¿Sí? O sea, el registro inicial, cómo quedó, y acá el registro invertido. Eso fue lo que hicimos. Luego, utilizamos un método para remover datos dentro de la lista. Y los mostramos nuevamente. O sea, utilizamos pues el for each para hacer los recorridos. Acá lo que hicimos fue utilizar este método de insertar. Acá nos pide en qué posición, digamos pues como, si ustedes se paran, ponen el cursor ahí, me dice como el índice de la estructura y el ítem que le vamos a poner. Entonces yo le digo, por ejemplo, en la posición 2, o en el índice 2 más bien, porque recuerden que la numeración de la estructura arranca en 0, el índice arranca en 0. O sea que realmente la posición, en este caso sería la posición 3. ¿Sí? 0, 1 y 2. Y acá estaríamos colocando el primer dato, el dato que queremos colocar en ese índice. ¿Sí? Acá, digamos que acá ya es para determinar la posición. Utilizamos este otro método para determinar la posición de la coincidencia, digamos, dentro de la lista que corresponda al 3, ¿cierto? El va y busca que coincide con 3, la primera posición, y nos la devuelve acá dentro de la variable, y eso es lo que estamos mostrando acá. Y luego utilizamos este método para remover el ítem, ¿sí?
O sea, todos los que, perdón, la primera coincidencia dentro de la lista que tenga el 3. ¿Sí? Y hacemos el recorrido pues ya final. Ah, bueno, y acá pues estamos utilizando la posición que tenemos acá de este 3 y vamos a insertar el 50 en esa posición. Entonces, si por ejemplo acá me devolvió que la posición del número 3 era la 5, entonces acá en el índice 5 me va a poner un 50. ¿Sí? Pues realmente es muy sencillo, o sea, ustedes definen acá la lista y pues no, o sea, simplemente es que se aprendan la forma como crean una lista. Ya cuando utilizan la variable punto, ahí ya le traen los métodos y ya es simplemente pues mirar qué es lo que recibe para que le haga el cálculo. ¿Sí? Cuando se insertan datos, se insertan como si fueran un o no se le da la estructura. Ah, bueno, sí, digamos que el simula ahí una cola. Y si usted invierte la consulta, la forma de mostrarlo, lo estaría mostrando como si fuera una pila. ¿Sí? O sea, en el primer recorrido de la lista, lo va a mostrar como una cola. Y cuando invierte, lo muestra como una pila. ¿Sí? Y ahí estaría utilizando los dos conceptos. Pero, pues digamos que el lenguaje tiene definida la estructura. Entonces, por ejemplo, sigamos acá. O sea, así como las insertamos todavía no tienen la estructura definida. No, esa es una lista, digamos, como general, que usted le puede meter los datos en las posiciones que quiera, les puede hacer recorridos, los puede cambiar, ¿sí? Pero pues acá ya tenemos una estructura propia, pues, para ese comportamiento. Y ya va a ver que está limitado, o sea, ya no podemos hacerle ese tipo de que quiero eliminar cualquier posición, no. Tiene que irlas quitando en el orden que debe ir, ¿sí? Entonces, acá utilizamos entonces miren este. Stack representa una colección último en entrar, primero en salir. ¿Cuál sería? Pila. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que esto lo va a definir también acá numérico. Listo, entonces, esta es la forma de definir la pila. Y como les digo, pues eso simplemente es que ustedes sepan cómo la construyen y ya llaman la variable acá y ya tienen los métodos que necesitan. Entonces, miren, por acá están todos los que tienen, recuerden, todos los que tienen ese símbolo de menor mayor, esos los podríamos utilizar cuando veamos LINQ, ¿sí? Que ya nos va a recibir condiciones. Entonces vamos a agregar a la pila, vamos a mirar, vamos a buscar acá cuál nos sirve para agregar a la pila. Por acá tenemos un limpiar, un cálculo de promedios, validar si contiene datos. Pero este ya está más limitado pues a la lista anterior que teníamos muchos métodos pues para utilizarlos. Mira, acá podemos contarlos, podemos validar pues el estado de la pila, validar los elementos distintos. Miremos por acá. Podemos mirar qué valor es el máximo dentro de la pila, el mínimo.
Miren este. Devuelve el objeto situado al principio de la pila. Ya este método nos va, miren, nos dice sin eliminarlo. De consulta, exacto. ¿En qué parte estamos parados dentro de la pila? Este quita los elementos. ¿Sí? Entonces este nos va a permitir desapilar. Este, insertar un objeto al principio de la pila. Ya que con este registramos los datos. Miren que ahí me empieza a pedir el ítem. Agreguen ahí cualquier valor. Podría ser como un ciclo igual. Sí, sí, pues usted lo puede llenar como quiera. ¿Sí? Pongamos estos ahí como... Sino que vamos a mirar aquí a ver... Pila. Punto. Mire, por ejemplo, que ya no me permite ordenarlo. Ya no tenemos un método sort ahí para ordenarlo porque él ya está limitado a cómo llega. Listo, entonces vamos a hacer un for each a esa pila acá. Copiarme esto. Y acá, entonces vamos acá un console. Voy a poner aquí como un mensaje inicial. Listo. Creación de pilas. Y vamos a utilizar ese pick. Vamos a mirar cuál es el primer elemento que debería salir. Listo, miremos a ver. Es para saber el elemento próximo a eliminarse. Como este ya, o sea, este tiene que llevar la secuencia de, yo no puedo eliminar cualquiera. Él me va a decir, miren, entonces si ustedes hacen el dibujito de la torre de Hanoi que estábamos viendo, este sería el disco mayor, el 23 el disco mayor, el que le sigue, el que está por encima el 13, luego el 16 y luego el 19. Entonces el que debería salir es el último que entró, ¿cierto? Que fue lo que hicimos ahorita. ¿Sí? Si nos paramos acá,
nos paramos acá y lo comparamos con este, entonces esto sería así. Este sería el 23. El 23, 13, 16 y 19. Entonces el que debería salir ahí es el 19, ¿cierto? Está acá. Y si ustedes miran acá dentro del código, ¿cuál fue el primero que se registró? 23, ¿cierto? Entonces el primero que entra es el último que va a salir. ¿Sí? O el último que entra es el primero que va a salir. Pues como lo quieran ver. El último que llegó fue el 19. Y ese es el primero que va a salir. ¿Sí? Listo. Último en llegar, primero en salir. O primero en llegar, último en salir. Listo. Entonces, pues realmente esos tres métodos son como los que podríamos utilizar ahí realmente. Como los básicos, pues, de funcionamiento de esa pila. Aunque ustedes pueden mirar cuál es el máximo, cuál es el mínimo, validar si dentro de la estructura está el dato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miremos acá. Entonces, por ejemplo, pila.contains, y vamos a decirle que si existe, por ejemplo, el 5 dentro de esa pila. Preguntemos a ver si existe dentro de esa pila. Entonces, si ustedes se paran acá, miren ese método ahí. Es lo que les va a devolver, es un booleano. Entonces, le va a decir true o false. Entonces, ustedes empiezan a validar dentro de eso. Digamos que lo van a ver mucho en el framework. Cuando el framework les construye todo el código, él hace esas validaciones, él valida toda la estructura y le dice, bueno, ¿lo contiene o no lo contiene? Y dependiendo de eso, pues él les va mostrando las pantallas pues, que él mismo genera. Entonces, digamos que eso es una forma como de buscar dentro de un listado. Eso lo pueden aplicar tanto en pilas como en las listas normales y en las colas. Digamos que son métodos que están definidos pues para esas estructuras. Miremos a ver acá. Miren. Acá nos devolvió un false, que no existe ese 5 que le mandé dentro de esa estructura. ¿Sí? Entonces miren que es sencillo pues crear esta pila. Ahora miremos las colas. Voy a copiar acá este mensajito por acá. Listo. Es para crear.
Para crear colas acá, utilizamos este. Qué bueno. Y acá entonces también lo definimos como tipo de dato entero. Cola. Listo. Y acá entonces decimos cola punto. Este también tiene unos 3 métodos básicos. Pues como que vamos a utilizar ahí sencillitos. Miren, también la pueden contar, también la pueden limpiar, también pueden validar que el dato exista. Por acá validar los datos distintos, hacer comparaciones. Mirar el máximo, el mínimo. Y busquemos por acá. No las vi. Miren, pueden sumar los registros. Miren, este también tiene el PEC para saber en cuál va a ser el que se va a eliminar. Miremos por acá. Creo que se llama en qué web. Agregar un objeto al final, miren. Ahí está el método. ¿En qué web? Se llama el método para adicionar dentro de la cola. Listo. Y ahí entonces copiémonos un for each de estos de acá. Pegamos aquí y que nos recorra la cola. Y utilicemos estas dos líneas que creamos acá para que nos valide elemento a eliminar. Entonces ya sería acá cola.p. Entonces miren, elemento a eliminar nos va a mostrar cuál es el que va a salir primero de la cola, ¿cierto? Y acá vamos a validar, por ejemplo, el 50, que creo que sí está. Sí, véalo acá. Entonces, en la anterior nos dio un false porque no existían los datos. Entonces, acá debería mostrarnos un true, ¿cierto? Mírenlo acá. Entonces, creación de colas. El elemento a eliminar fue el primero que registramos. ¿Sí? Si ustedes separan acá, el primero que creamos acá fue este. Recuerde que el código se va ejecutando línea a línea hacia abajo. Entonces, el primero que llega a la cola es este. Luego este va por debajo, luego este y luego este. ¿Sí? Entonces, esa es pues como la estructura que tiene la cola. Y listo, entonces, por ejemplo, ustedes pueden seguir jugando con esos métodos. Por ejemplo, quieren saber cuál es el valor más grande
dentro de la cola. El elemento mayor. Entonces acá, ¿cuál debería ir de todos esos métodos? El máximo, exacto, miren, devuelve el valor máximo de una secuencia. Entonces él acá nos va a devolver el máximo. Por ejemplo, si quisiéramos contar los registros que hay. Los quisiéramos contar, entonces acá podríamos hacer un com, ¿sí? Miremos a ver. Mira, hay 4 elementos, el mayor en la cola es 70, miremos a ver si es verdad. Acá está, 70. ¿Sí? Sin tener que hacer ningún tipo de recorrido dentro de la lista. O sea, esos métodos de una hacen todo el proceso. Lo que no hacía uno, por ejemplo, con los vectores. Le tocaba a uno crear ciclos pues para ir recorriendo, ir comparando variables para poder determinar cuál era mayor con respecto a toda la estructura. Acá sale de una todo. ¿Sí? Y esos serían pues como los comandos básicos y la forma como funcionan estas estructuras. Ah, bueno, nos faltaría entonces eliminar. Vamos a eliminar. Se me olvidó eliminar de la... Se me olvidó eliminar de la cola y de la pila. Como los elementos ahí básicos pues de funcionamiento. Entonces, dentro de la pila, perdón, dentro de esta cola, el método para eliminar, con el enqueue agregábamos datos. Y acá, eliminar elemento, entonces vamos a utilizar el dequeue. ¿Sí? Miren, si recuerdan acá en la lista, inicialmente en las listas, yo le decía, elimine el dato y me tocaba mandarle cuál era el que iba a eliminar. Mientras que acá no. Mire que no. O sea, ya la estructura está definida, él ya sabe cuál es el que tiene que quitar. ¿Sí? Y lo mismo pasa en las colas. O sea, yo no le tengo que decir posiciones, yo no le tengo que decir nada, porque la estructura ya está definida. Entonces, si ustedes ponen ahí otro for each, pongan otra vez ese for each ahí para que lo recorra. Se supone que, vamos a mirar. Miren, el elemento que se iba al elemento mayor, el elemento a eliminar es el 50. Entonces miren que ya dentro de la lista que está mostrando acá ya no está el 50. Y si colocáramos otra vez ese pic, debería mostrarnos el 20, ¿cierto? Ese sería el siguiente a eliminar. Y listo, con esto estaríamos ya pues como terminando el tema de las listas. Cuando intento llamar ese método normal, si no utilizo como el link que lo registró usted que era, no era eso lo que estamos hablando ahora, es que me pide como llamarlo para poder utilizarlo. Espérame, ya miramos. Espérame, yo paro esto acá.
Finalizo y él guarda, ¿cierto?